días, alumnos. Hoy hablaremos de las propiedades de los enlaces. Iniciaremos realizando algunas experiencias para identificarlos y luego haremos hincapié en los fundamentos para comprender por qué tienen dichas propiedades. Así que vamos al laboratorio. La verdad es que yo no tengo laboratorio. Porque soy pobre. Pero no es necesario. Podemos utilizar elementos que tenemos en casa. Compararemos al cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, hierro galvanizado, que es un compuesto metálico, y a la sacarosa, que es un compuesto covalente. Primero comprobaremos su estado de agregación. Ahora pondremos a prueba la resistencia. Así se ven los tres compuestos de cerca. Ahora ponele pausa al video, agarra una hoja, un lápiz y contesta a esta pregunta. ¿Qué pasará con cada uno de los compuestos al pasarlos por el mortero? Llegó el turno de comparar la solubilidad. Ponele pausa acá, vuelve a agarrar tu hoja y responde a esta pregunta. ¿Qué sucederá con cada compuesto al mezclarlo con agua? Contrastaremos los puntos de fusión. Es hora de que hagas un alto nuevamente y escribas en tu hoja cuál de los tres compuestos crees que tiene el punto de fusión más bajo. Por último, verificaremos la conductividad y para ello utilizaremos este circuito eléctrico con energía continua. Ahora aprenderemos sobre los fundamentos de los enlaces y de este modo podremos comprender por qué tienen las propiedades que acabamos de observar en las experiencias. Empezamos con el enlace iónico. Observemos este dibujo. Vemos dos átomos, un no metal y un metal. El metal le da electrones al otro átomo, es decir, hay una transferencia de electrones. Esto sucede porque los elementos que se unen tienen electronegatividad muy diferente. El no metal es más electronegativo y tiende a quedarse el electrón, al contrario del metal que es más electropositivo y tiende a cederlo. Digamos que ocurre algo así. ¿Me lo prestas? ¡Te lo doy! Llegamos a una situación en la que cada uno podría decir, bueno, ya somos estables. Tú has conseguido colocar el electrón que te sobraba y yo agarré el que necesitaba, así que adiós, me marcho.
Pero no se van a ir tan fácilmente, porque al perder y ganar electrones se han ionizado. Pasarán a tener carga positiva el metal y carga negativa el no metal. Como tienen cargas opuestas, ¿qué ocurre? Que se atraen y quedarán unidos por fuerzas electrostáticas, formando el compuesto iónico. No encontramos iones aislados en su forma natural, sino que estos estarán rodeados por muchísimos iones de signo contrario, ejerciendo atracción y repulsión por fuerzas electrostáticas, formando redes cristalinas. En estos compuestos no hablamos de una molécula independiente. Por ejemplo, si tomamos la fórmula del cloruro de sodio, esta no indica que el compuesto está formado por un solo cloro y un solo sodio, sino que indica que esta red iónica está formada en una proporción de 1 a 1. Es decir, es una fórmula empírica, no es una fórmula molecular. ¿Qué más podemos decir sobre estos cristales iónicos que se han formado? Pues podemos hablar de sus propiedades. Un concepto necesario para entender las propiedades de los enlaces iónicos es el de energía reticular. La energía reticular es la magnitud de la cual depende la estabilidad de la red iónica. Es la energía que se debe aportar para disgregar un mol de cristal iónico y transformarlo en iones aislados en fase gaseosa. Si nos ponen a comparar las propiedades de dos compuestos iónicos, ¿cómo podemos saber cuál tiene mayor o menor energía reticular? Lo vamos a ver de forma superficial y únicamente vamos a valorar a partir de la carga de los iones y la distancia de separación entre las cargas. Miraremos la carga. Cuanto mayor carga tenga, tendrá mayor fuerza de atracción y por lo tanto mayor estabilidad. Comparemos al cloruro de sodio con el cloruro de calcio. En el primero vemos que el sodio tiene una carga positiva y el cloro una carga de -1. En el segundo, el calcio tiene dos cargas positivas y el cloro una carga negativa. Así, el cloruro de calcio será más estable que el cloruro de sodio, ya que tiene mayor carga, por lo tanto, mayor energía reticular. Pero, ¿y si tienen la misma carga? En ese caso debemos prestar atención al tamaño de los iones. Tomemos como ejemplo al cloruro de sodio y al cloruro de potasio. Los iones sodio son más pequeños que los iones potasio. Los de cloro tienen el mismo tamaño en ambas fórmulas. En este caso, el cloruro de potasio es menos estable que el cloruro de sodio, porque a mayor tamaño, mayor distancia y por lo tanto menor estabilidad. ¿Por qué es importante saber esto? Porque me permite deducir que un compuesto que tiene baja energía reticular, consecuentemente tendrá menor punto de fusión. El punto de fusión de una sustancia hace referencia a la temperatura que necesitamos para pasar de estado sólido a líquido. Y como vimos en la experiencia, hace falta más temperatura para cambiar de estado en un compuesto iónico que la necesaria para hacerlo en un compuesto covalente. En comparación y de forma general, afirmamos que los compuestos iónicos tendrán punto de fusión alto. Por eso, suelen encontrarse en estado sólido a temperatura ambiente. Los requisitos para disolverse son ser polar o tener carga. Así, por esta razón, las sustancias iónicas serán solubles en líquidos muy polares como el agua, ya que ésta puede introducirse en la estructura reticular del cristal, desmoronarlo e hidratar a los iones. El compuesto iónico será más soluble cuanto menor sea la energía reticular, ya que le costará menos trabajo separar las cargas. Los compuestos iónicos, cuando están en estado sólido,
no conducen electricidad debido a que sus iones están ordenados y fijos fuertemente en la estructura iónica. Sin embargo, fundidos en solución sí son conductores, porque las cargas se pueden mover libremente permitiendo el paso de la corriente eléctrica y térmica. Los compuestos iónicos son duros pero quebradizos. La fragilidad se debe a que un ligero desplazamiento de los planos iónicos provoca repulsión electrostática, con la consiguiente fractura del cristal, al contrario de lo que ocurre, como ya veremos, en el caso de los metales. Ahora seguiremos con el enlace metálico. Cuando pensamos en este enlace, ya intuimos que vamos a hablar de sustancias formadas por átomos de elementos metálicos unidos entre sí. ¿Conocen algún ejemplo de sustancia metálica en nuestra vida cotidiana? Si bien existen dos teorías para explicar cómo se forma este enlace, la teoría clásica, o también llamada teoría de la nube o mar de electrones, y la teoría actual, también llamada teoría de banda o de los orbitales moleculares. Nosotros nos basaremos en la teoría clásica. Miremos el dibujo e imaginemos que esto es un trozo de metal. La forma que usarán los átomos metálicos para unirse entre ellos se basa en la compartición de electrones, pero de forma colectiva, entre todos los átomos que componen ese trozo de metal. Este tipo de enlace se dará exclusivamente entre elementos metálicos, ya que estos tienen pocos electrones de valencia. Por ejemplo, el hierro tiene solo 2 electrones en su última capa, por lo cual pierde con facilidad estos electrones que se encuentran en el último nivel. Los cede fácilmente, ya que es lo más inteligente, puesto que para llegar a su octeto es más fácil quitarse los pocos que tiene antes que aceptar todos los que le faltan. Al perder los electrones se queda con cargas positivas, queda como un catión metálico con un exceso de 2 cargas. Los átomos metálicos de su alrededor harán lo mismo y entre todos formarán una especie de nube de electrones, y por eso vemos aquí el dibujo de una nube. Esta nube no está quieta, sino que los electrones de valencia están libres y deslocalizados. Se mueven dando vueltas alrededor de los diferentes átomos metálicos por atracción electrostática a los iones de hierro. Esta forma de enlazarse se conoce como enlace metálico. A partir del modelo clásico de la nube de electrones, podemos entender algunas de las propiedades de las sustancias metálicas, por ejemplo, la buena conductividad eléctrica y térmica. La corriente eléctrica es el movimiento o corriente de electrones por el interior de la estructura. En la nube de electrones, cada electrón cuenta con cierta libertad de movimiento y puede fluir. La electricidad podrá pasar con facilidad a través de la estructura, puesto que los electrones de valencia ya no pertenecen a cada átomo, sino al conjunto. La buena conducta térmica es consecuencia de las colisiones que transmiten los electrones por todo el metal, conduciendo bien el calor. El brillo metálico se explica por el hecho de que los electrones, al estar libres, pueden absorber y emitir luz en todas frecuencias. Los metales son maleables y dúctiles. La estructura de los metales y la naturaleza de los enlaces metálicos explican estas propiedades. Al estar compuestos por iones positivos estrechamente unidos en sólidos cristalinos, donde los electrones de valencia se hallan libres para alejarse de sus átomos de origen, cuando un electrón fluye alejándose, otro se desplaza para ocupar su lugar, debido a la atracción electrostática entre cationes y electrones. Si golpeamos un metal con un martillo, este no se rompe, solo se marca o se deforma, ya que el mar móvil de electrones
protege a los cationes de ellos mismos, evitando una violenta repulsión y permitiendo que el metal cambie su forma. Una propiedad similar es la ductilidad, en la cual tienen la capacidad para ser estirados en cables prolongados, ya que pueden ser introducidos en un molde cilíndrico extenso y los cationes se van a alinear protegiéndose entre ellos, mientras, como si fuera un fluido, el mar de electrones fluye alrededor de ellos. Casi todos los metales a temperatura ambiente son sólidos. La excepción es el mercurio, que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente. Eso es todo por la clase de hoy. En el próximo video veremos los fundamentos del enlace covalente. Entonces, hasta la próxima.